Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Sus sustitutos se encargan de la adivinación para el príncipe heredero del reino de Benín. En esta etapa de su vida, Gunda Mek decidió que ya era momento de retirarse de la práctica activa. Se había vuelto tan próspero y famoso que tenía varios awose sustitutos trabajando para él. Luego del incidente con el embalse de peces, decidió que en adelante solo adivinaría para el rey. Si alguien más venía a consultarlo, él instruía a sus seguidores para que realizaran la adivinación. Estos subordinados, sin embargo, estaban igualmente versados en el arte y la práctica del Ifa. Entre tales sustitutos estaban los siguientes: Abe, Kekere, Mu, Lo, De, Yango, Epn, Lude, Wele, Dere, Ta, Bi, Ta, Eu, Omode, Grele, Bi, Erele, Au, Agba, Lagba, Abagbegbe, Sorun, Au, Ayer, Kan, Huasa, Aya, Aku, Omueri, Legbangbe, Adiye, Ku, Kalasemeji, Si Ayin, Tiuriv, Awon, Lojifafun, Agamurere, Ti Inse, Omo, Ye Oba, Ado, Ajualeke. El cuchillo pequeño se usa para todas las tareas menores. Los testículos grandes que se extienden hasta el suelo. El joven babalawo es tan ardiente como el ají. La paciencia y la calma son cualidades de un babalawo experimentado. El sacerdote con un tumor en la cabeza es el adivino de Alará. El sacerdote con un tumor en el cuello es el adivino de Ajeró. El perro muerto descansó su cabeza sobre el garrote que lo mató. La gallina moribunda usó sus dos patas para escarbar detrás de sí. Estos eran los awose sustitutos de Gunda Mek, quienes realizaron la adivinación para Ahan Murere, el heredero al trono del reino de Benín, cuyo rey se adorna con cuentas. Aconsejaron al heredero ofrecer a Gun un perro, un gallo y una tortuga, debido a una guerra inminente. También se le indicó servir a la divinidad de la tierra con un carnero, y a su ángel guardián con un chivo blanco, con el fin de disfrutar de un reinado pacífico. Mientras tanto, los habitantes de Takpa, una provincia del reino de Benín, se rebelaron contra el trono de Benín. Ahan Murere lideró las tropas invasoras que sometieron al pueblo de Takpa. Las tropas de Benín fueron victoriosas y Ahan Murere ascendió posteriormente al trono de su padre, convirtiéndose en el Rongun u Arekbua de Ado. Disfrutó de un reinado bastante pacífico, ya que no se libró ninguna guerra en suelo de Benín durante su gobierno. También se le atribuye la expansión del imperio Edo hasta Eko, Xidahome o Dahomey, Aga o Gan en la antigua Costa de Oro, el este del Congo, a Togo, etc. Se dice que fue él quien trajo por primera vez la sal a Benín desde Isidahome. Años después, Agan Murere invitó a Gunda Mek y a sus asistentes a Ado, donde expresó su agradecimiento con regalos exquisitos.